Continuamos en la ciudad y el mundo, mire, y para hablar acerca de un llamado que hace el Congreso de la Ciudad de México a las autoridades para llevar a cabo una campaña de difusión en escuelas públicas y privadas a fin de sensibilizar a los alumnos, maestros y padres de familia para contrarrestar y erradicar la difusión y publicación de fotografías y videos por cualquier tecnología de información que contengan contenidos sexuales o eróticos de niñas, niños y adolescentes. Agradecemos que nos tome la llamada a la diputada del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, Janet Guerrero Maya. Muy buenos días, diputada. Gracias, Carla, un gusto. Saludos a Alejandro y a la audiencia. A sus órdenes. Buenos días, diputada. Muchísimas gracias, diputada. Cuéntenos, ¿en qué consiste este llamado al gobierno federal y al gobierno de la ciudad para sensibilizar sobre el intercambio no autorizado de materiales íntimos? Claro, Carla. Mira, pues sabemos que hoy en día con las tecnologías de la información y la comunicación pues estamos más conectados que nunca. A través de nuestro celular pues texteamos en todo momento, sabemos dónde nos encontramos, leemos y vemos, compartimos experiencias con todo el mundo. En ello, bueno, pues la tecnología también debemos tener claro que hay cosas benéficas y hay cosas que no lo son tanto. Claro. Por ejemplo, la tecnología efectivamente te mantiene en una cercanía virtual que la distancia física nos impide, pero también por otro lado hay cosas que nos ponen en riesgo, es decir, en un solo clic pueden destruir la vida de una persona. Claro. Es ahí donde el sexting se hace presente y es por eso que nosotros hacemos este punto de acuerdo para que las autoridades intensifiquen la información, que la difundan entre los educandos, entre los maestros, entre los tutores, para que haya mayor conciencia de la problemática que implica el compartir información privada y que y la imprudencia de un tercero se comparte y pues se vuelve pública, ¿no? Lo cual pone en severo riesgo los derechos humanos. Así es, diputada. ¿Por qué enfocarse en las escuelas públicas y privadas de la ciudad? ¿Cuál es la incidencia de este tipo de casos en las escuelas? Bueno, vemos que cada vez es con mayor frecuencia se ven esos casos entre adolescentes. Sabemos que, bueno, el sexting se practica en distintos rangos de edad, pero principalmente entre los jóvenes, adolescentes o preadolescentes, pues vemos que los motiva el asunto de sentirse atractivos hacia otras personas, la exploración de su identidad. Por ejemplo, también en jóvenes de escolaridad media y superior que realizan esta práctica, pues están más conscientes de esos riesgos, saben a lo que se exponen, pero lo hacen con fines muy probablemente de excitación o para mantener una relación que pues no siempre pueden tener la cercanía, ¿no? con la otra persona. Claro. Y bueno, también existe esa práctica entre adultos, ¿no? Que más bien ya tiene otro tono. Tal vez sería como diversificar sus prácticas sexuales, mantenerse unidos, pero vemos que la incidencia es en su mayoría en los adolescentes. Entonces yo creo que sí es importante que las autoridades y la ciudadanía en general cooperemos y hagamos que este fenómeno pues se inhiba y pues lo erradiquemos, ¿no? Porque hemos visto casos donde pues las consecuencias son muy graves. Es correcto, diputada. ¿Cómo se relaciona este llamado con la ley Olimpia presentada el 5 de febrero en el Congreso de la Ciudad? Bueno, mira, pues yo creo que ahí es parte de los esfuerzos que se tienen que hacer de manera conjunta y bueno, yo creo que ahí no importan ni los colores partidistas, no importan las filias y fobias hacia ideológicas, sino más bien es procurar el bienestar de los individuos. Claro. Diputada, ¿qué otras acciones se pueden implementar para atender estos casos de violencia digital? Pues mira, yo creo que los adultos tenemos la responsabilidad de platicar, acercarnos a los niños, niñas, adolescentes y hacerles ver la diferencia entre lo público y lo privado. Yo creo que eso es indispensable. Debemos de fomentar la conciencia en ellos de que hay cosas que se tienen que tienen que ser reservados solamente para ellos, ¿no? Que no lo pueden compartir porque eso puede generar riesgos de invasión a su privacidad, como ya hemos visto en distintos casos.
puesto que una vez que los datos personales, fotos o videos con contenido sexual, una vez que ya los enviamos a través de cualquier medio, ya sea chat, Facebook, Instagram, distintas redes sociales, ya no tenemos el control sobre su recorrido. Entonces, debemos decirles que eso, una vez que sucede, puede caer en manos incorrectas, con malas intenciones, y que incluso hasta los pueden evitar, ¿no? Ya hemos visto casos así, y los hagan circular. Entonces, eso sería una de las medidas también que nosotros podemos tomar como adultos, y tenemos también la responsabilidad de inculcar prácticas de respeto al otro. Así es. De educarlos sobre la importancia de preservar la imagen de los demás y evitar publicar o compartir materiales que las pueden comprometer, ¿no? Por ejemplo, no sé si a mi hijo o hija les llega una imagen de algún compañero, pues con alguna postura sugerente o con ese tono sexual o erótico, bueno, decirle, ¿sabes qué? No la difundas, bórralo simplemente, y yo creo que con eso se ayuda mucho. También, bueno, decirles que sabemos que la mayoría de los niños ya tienen teléfonos celulares o tabletas, bueno, que protejan la información que contienen ahí a través de contraseñas. Entonces, yo creo que son algunas de las medidas con las que uno puede contribuir para evitar el sexting. Claro, diputada Janet Guerrero, diputada del PT en el Congreso de la Ciudad de México, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Nosotros estaremos muy al tanto de este tema tan importante, tan relevante y que pues desafortunadamente pues ha causado un impacto negativo en los jóvenes, ¿no? En los niños, principalmente en los adolescentes que pues no son a veces conscientes, ¿no? De lo que puede llegar a perjudicarles el hecho de compartir una imagen íntima que desafortunadamente pues puede caer en las manos de muchísimas personas, ¿no? Claro, así es. Solamente recordarles que el no es no. El consentimiento tiene que hacer la diferencia. Claro. Hay que procurar crearles esa conciencia para evitar tragedias como las que hemos visto. Claro. Diputada, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Estaremos muy al tanto. No, al contrario, gracias a ustedes, Carla. Hasta luego, saludos. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos con más información.